Hola, ¿cuándo fue tu último duelo? Si estás viendo este video, quizá quieres comprender cómo se siente una persona que pierde un familiar en época de pandemia y por coronavirus. O quizá eres tú quien en estos momentos está transitando un duelo por pérdida de familiar por coronavirus. El duelo es un proceso de adaptación a una nueva realidad. Es un proceso normal y saludable. Incluye el tránsito por muchas emociones, muchos pensamientos, sintomatología física, actitudes, conductas e inacción. Cada persona lo vive diferente. No hay un orden determinado ni un tiempo determinado que sea igual para todos. Soy Adela Jara, psicóloga clínica y psicoterapeuta cognitiva. Si partimos del hecho que todos hemos tenido pérdidas o cambios que no buscamos tener, podemos decir que pérdida es duelo, y en ese momento concluimos en que todos hemos perdido. Por ejemplo, en el desarrollo humano hemos perdido la pertenencia a la infancia, niñez, adolescencia, juventud, y podemos haber visto ese cambio como un cambio positivo, porque ¿quién no ha pensado como adulto cómo me hubiera gustado ser adolescente teniendo todo el conocimiento que tengo ahora? Ese es otro tipo de pérdida. Puede ser recordada o vista como una ganancia, porque ahora tienes más conocimiento para afrontar esta realidad. Pero hay otro tipo de pérdidas que duelen bastante, como por ejemplo cuando pierdes un trabajo, cuando pierdes una pareja, el llamado duelo amoroso, cuando pierdes tu lugar de origen, cuando te mudas a vivir a otra ciudad o a otra cultura, cuando pierdes la salud, cuando te das cuenta que tienes que tomar una pastilla o usar muletas de por vida. Y también es un duelo cuando tienes la pérdida de un objeto que tenía una importancia para ti, un objeto al que le dabas un valor sentimental. Esas también son pérdidas. Pero el duelo por muerte de un ser querido es el duelo más difícil de todos, porque amábamos a esa persona. Queríamos seguir compartiendo todo lo que habíamos vivido con esa persona. Esa persona nos cuidó, nos acompañó o la íbamos a cuidar. Esa persona perteneció a nuestro día a día. Esa persona trascendió en nuestra vida o significó algo muy importante en nuestro desarrollo personal y profesional. Nosotros queríamos que esa persona siga viva. Aun cuando no la viéramos durante muchos meses o años, imaginábamos que vivía en otro lugar y que vivía bien. Es difícil poder imaginar un futuro sin esa persona que era parte de nuestra vida. En el proceso de duelo, después del shock en el que no lo puedes creer, transitarás por varias etapas hasta llegar a la etapa de la aceptación. Voy a explicarte qué emociones hay y qué pensamientos están asociados. Por ejemplo, una primera emoción es la negación, que proviene del pensamiento: esto no puede estar pasando, esto no puede ser verdad. Luego o antes puede venir la tristeza. Esto es lo más difícil que me ha tocado vivir en la vida. No me puedo imaginar un futuro sin esa persona. Puede venir la cólera, cuando piensas: no soporto a nadie, nadie me entiende. ¿Por qué no salvaron a mi familiar? ¿Por qué me tuvo que ocurrir esto? No soporto esta situación. Otra emoción es la ansiedad, cuando piensas: ¿cómo voy a poder vivir sin este familiar? ¿Y si esta enfermedad le da a otro familiar? ¿Y si otro familiar muere? ¿Y si yo muero? Todos los "y si" suelen provocar ansiedad. Culpa, cuando piensas: ¿por qué no hice más para salvarlo, para salvarla? Yo pude haberlo salvado, yo pude haber evitado que se muera. Y también puede aparecer una emoción poco común, una emoción que tú de repente ni siquiera te habías imaginado que podía aparecer en el proceso de duelo,
que es la vergüenza. Hay algo malo en mí. Soy diferente a los demás. Esos pensamientos pueden provocar vergüenza. Los psicoterapeutas hoy afrontamos un nuevo reto, el atender a pacientes que tienen coronavirus o a pacientes que están transitando un duelo por pérdida de un ser querido que falleció por coronavirus. Por eso, pedí a algunos colegas, amigos, que me cuenten su testimonio sobre cómo les impacta esta época de atención psicoterapéutica. Primero conversé con la psicooncóloga Marta Paredes, directora de WeLink y especialista en duelo por pérdida de familiares. Ella me contó lo siguiente. Cuando escucho y veo el dolor emocional de mis pacientes que se están despidiendo o ya se despidieron de su ser querido, percibo que también hay dolor en mí, pero es un dolor compasivo que valida, abraza, acompaña y contiene. Cuando uno trabaja en duelo, es inevitable empatizar con el dolor emocional de quien duela, ya que te vincula y conecta con él o con ella, y por supuesto también te conecta contigo mismo, con tu propia vulnerabilidad y conciencia sobre la salud y la vida, haciéndote un ser más consciente de ti mismo y por lo tanto más humano. Marta trabaja hace muchos años en cuidados paliativos y acompaña a muchas familias en el tránsito por la muerte de un familiar. Ella tiene la empatía a flor de piel. Silvia Álvarez Calderón, docente de la Escuela de Psicoterapia del Instituto de Terapia Racional Emotiva, creadora y directora de consultoría de Great Home to Work. Ella me comentó toda su experiencia atendiendo a un joven que tiene 3 familiares con coronavirus. 2 ya fueron dados de alta y 1 se encuentra en UCI. Me dijo lo siguiente. Hace 3 semanas estoy acompañando a un joven de 33 años a trabajar la ansiedad que le ha generado tener a 3 de sus familiares con COVID. Su mamá fue la primera en contagiarse y la llevaron a la clínica con un cuadro respiratorio severo. Su papá cayó después y por último su hermana. Mamá y hermana ya se han recuperado y están de alta, pero el papá está muy grave en la unidad de cuidados intensivos, con respirador y falla renal, que ha requerido diálisis diaria. Está en coma y lo que más dolor le causa a mi paciente es no poder comunicarse con él. Estamos trabajando su ansiedad, enfocarse en las tareas que él puede manejar y soltar aquello que escapa a su control. Ubicarse en cada día y lo que vive, siente y hace ese día, disfrutando su recorrido hacia el futuro y lo que podría suceder. Sin embargo, hemos comentado los escenarios más difíciles y la muerte de su papá ha sido el peor escenario. La incertidumbre, aquello que no puede manejar y escapa a sus manos, es lo que más le duele. Entender que no podría hablar más con él y decirle cuánto lo ama y aprecia lo que hizo por él. Lo hemos conversado, hemos hecho juego de roles en los que le pedía que me dijera a mí lo que le quisiera decir a su papá. Lo ha escrito una carta para él. Enfocarse en el día a día, en lo que él puede controlar y manejar hoy, en atender a sus familiares recuperados, en regresar de a pocos a su trabajo, en técnicas de respiración, alimentación saludable, ejercicios físicos diarios. Han colaborado en reducir su ansiedad y aceptar su dolor y frustración. Esta intervención me ha impactado, me ha llenado de emociones, me ha hecho más empática y el vínculo con él es fuerte, generando confianza y contención. Me encantó esa intervención, Silvia. Estoy segura que ese joven está en las mejores manos. El psicólogo Luis Saluana, profesor de la Escuela de Psicoterapia del Instituto de Terapia Racional Emotiva y psicoterapeuta en consulta particular, me comentó su experiencia atendiendo a un paciente con coronavirus. Cuando mi paciente me dijo que tenía COVID, sí me preocupé. 1, porque por su trabajo como personal de salud está expuesta diariamente a pacientes con la sintomatología. Los síntomas en ella aparecieron en pleno proceso de psicoterapia y a los días se confirmó el diagnóstico. Durante las sesiones online se le vio bastante sana, hizo la cuarentena en casa. Lo complicado fue debido a que tiene 2 hijas pequeñas con las cuales no podía tener contacto. Mi trabajo psicoterapéutico, más que nada, iba por el lado emocional referido a ese tema. Ella invirtió el tiempo en cuarentena en hacer juguetes y decoraciones para que sus hijas puedan jugar una vez
salga de la cuarentena. Tener el diagnóstico de COVID nunca fue el problema a nivel emocional, solo el estar alejada de su esposo e hijas. Como profesional de la salud, he tenido la suerte de atender a personas que han pasado el COVID de una forma muy suave. Me encanta el estilo de Luis. Tiene una onda muy empática. Hugo Galo, psicólogo clínico, psicoterapeuta, docente de la Escuela de Psicoterapia del Instituto de Terapia Racional Emotiva. Es especialista en salud y duelo. Tuve la suerte de tenerlo como mi maestro en la formación. Él me contó el siguiente testimonio. Quien falleció es el hermano de una persona que trabaja para mis hijas. Tenía diabetes y complicaciones de salud. Atendía a la familia por teléfono. La sensación que tengo como psicoterapeuta es obviamente como ante toda muerte. Esa validación de la emoción y ese reflejo de emociones que sientes al saber que se muere una persona. Y obviamente como psicoterapeutas, como seres humanos, reflejamos esa emoción de tristeza. Una de las cosas que se te viene a la mente es: qué bueno que no le pasó a nadie cercano a mí, qué bueno que yo estoy sano. Son cosas que se te vienen a la cabeza en algún momento como terapeuta y creo que a cualquier persona también se le vienen. Eso lo experimentas ante la pérdida de alguien, de un paciente o de alguien cercano. Sí, experimentamos la tristeza y tenemos que mantenernos enteros para seguir dando esa escucha activa. Lo que ayuda a ayudar es encontrar el significado que tuvo esa persona en su vida. Y esto del significado, independientemente de que la persona está duelando y les duele mucho, es como que les alivia un poco el pensar: qué bueno que lo pude haber tenido, aunque ahora no lo veo, pero estoy orgulloso y agradecido de haberlo tenido en mi vida. Qué pena que no voy a poder estar con él. Esto obviamente es un proceso. Al inicio puede ayudar el significado que tuvo esa persona en tu vida. Esta es la experiencia más cercana porque no tuve pacientes con COVID. Me afectó un poco más este caso porque conozco a la hermana del fallecido, que es quien trabaja con mis hijas, y accedí a atender a la esposa del fallecido y le di consejos sobre cómo contarles de esta muerte a sus hijos. Hugo es un súper psicoterapeuta y estoy segurísima que atendió muy bien a esa familia. Cecilia Solano, psicóloga clínica, psicoterapeuta cognitiva, socia fundadora del Instituto de Psicología de Lima. Ella es especialista en trastornos de ansiedad, trastornos alimenticios y psicología de la salud. Me dio su testimonio. Cuando atendemos a pacientes o familiares con COVID, es importante saber que lo primero a que nos hace referencia es a la idea de morir, su temor a ello o su idea de no haber vivido lo suficiente. Y claro, ver y escuchar a alguien con temor a morir te conecta con esa parte. Esa confrontación con la muerte es clave. Implica que uno haya trabajado su mortalidad y el cómo ha decidido vivir con lo que sea que suceda. En mi caso, siempre pasa que me contacto con la pena de la persona que está tan asustada e incluso a veces me quedo con su miedo también, por lo que la tarea se convierte en ayudarlo a visualizar el momento actual, su vida ahora, ahorita y cómo quiere seguir viviendo mañana. Así de asustado, más tranquilo, más sereno, viviendo la cantidad de días que sea, desde donde le permita el cuerpo y la mente. Es clave que salga del miedo intenso para que pueda reflexionar respecto a ello. Un chico de 30 años ante la posibilidad de contagio dice: aún no he disfrutado de la vida. Esta es una idea muy dura, pues invalida todo lo anterior y no es una idea cierta. Porque en el caso de este chico sí ha tenido muchos momentos de disfrute, pero por su forma de pensar respecto a su vida, cree que en adelante será mejor, y es probable que pierda todo lo simpático que también tiene el hoy. Esa forma de mirar la vida en general es con la que se tiene que trabajar, para moverla, para tener un estilo que le permita vivir el día a día, no solo pensar en el mañana. Cecilia también es una top en psicología de la salud. Lo que nos dice Cecilia es sumamente importante. Me lleva a proponerles que nos hagamos la pregunta: ¿cómo queremos vivir este tiempo que nos queda sin saber cuánto tiempo nos queda? Por más que hoy no tengamos un diagnóstico, nadie lee el futuro. Y pensando en el aquí y en el ahora, estuve pensando en que morir por coronavirus es como morir por una bala perdida. Solo tuviste que salir a la puerta de tu casa
¿O solo tuviste que estar en la calle y la bala te cayó? No hiciste nada para buscarlo, tú no sabías que te iba a pasar, te cuidaste al máximo y sin embargo la bala te cayó. Ahora transmitiré cómo ayudar a una persona que está en duelo por la muerte de su ser querido por coronavirus. Recuerda, cuando estés esa persona que perdió un familiar, ten una actitud compasiva. La compasión es la empatía en acción. Piensa bien qué le vas a decir, qué vas a hacer. Piensa también qué no decir y qué no hacer. Pensemos en esto. Cuando una persona se interna por coronavirus, el familiar se queda en la puerta. El personal de salud ya no le permite volver a ingresar para visitarlo. Eso significa que quien tenemos al frente no volvió a ver a su ser querido. No se lo volvieron a permitir. Quizá no pudo ni siquiera llamarlo por celular y si el familiar entró a la unidad de cuidados intensivos, no volvió a tener la oportunidad de despedirse. En ese momento, yo me puedo imaginar una escena de alguien que le dice a su familiar: no te preocupes, voy a estar bien, ya me vienes a visitar mañana a la hora de visita. Y esa persona no sabía, ninguno de los dos sabía que ese iba a ser el último momento en el que se vieran. Entonces, ¿nos podemos imaginar cómo se sintió? Veamos la siguiente parte. ¿Quién le dio la noticia? Puede haber sido el vigilante del hospital, el administrador de la clínica o el personal de salud. Pero, ¿acaso todos están entrenados en empatía? ¿Acaso todos saben dar noticias como esta de una muerte? Y más aún en esta época, donde las dan con más frecuencia y quizá no toman en cuenta cómo decírsela a ese familiar. Entonces ya te puedes imaginar cómo se siente esa persona, en pleno duelo y encima ha recibido la noticia de esa manera poco empática. Entonces, ¿cómo hacemos para ayudar a esa persona? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos no decir? Si tú eres de las personas que pasó por la experiencia de perder un familiar y no estuviste con esa persona en el momento en el que murió, quizá tengas a flor de piel más comentarios empáticos, porque tú los viviste. Igual recuerda que en esta época ya no puede haber un velorio, esa persona está aislada, no va a recibir abrazos, no va a poder compartir este inicio del duelo con otras personas que lo quieren. Todo va a ser más complicado, así que tendrás que hacerlo solo, de manera online y quizá alguna visita si vive en tu mismo distrito. Y si no pasaste por la experiencia de perder un ser querido y no estar en el momento en el que falleció, entonces aquí va una primera recomendación. Valida sus emociones. Primero escucha, que esa persona hable todo lo que quiera hablar y dile: todo lo que piensas y todo lo que sientes es normal. No cometas el error de decirle: no llores. Tu familiar ya dejó de sufrir, ahora está con Dios, Dios sabe lo que hace, el tiempo lo cura todo. No digas frases que invaliden su dolor, porque además no son frases ciertas. Llorar es válido. Si tú le dices a alguien no llores, estás diciéndole no sientas, estás impidiendo que entre y empiece su proceso de duelo. No tiene ninguna lógica dejar de llorar cuando una persona quiere llorar. Cuida lo que dices. Seguro lo dices con la mejor intención, probablemente aprendiste a afrontar el duelo así. Ten en cuenta que la persona que está al frente podría pensarlo e interpretarlo diferente. Lo que le puedes decir es: no sé qué decir, pero aquí estoy para escucharte. No siempre lo que digamos tendrá el efecto deseado, pero ten por seguro que la persona que está en duelo sabrá diferenciar si lo dices solo por decir o si realmente tienes un comentario empático. Piensa un poquito en las palabras que vas a usar para acompañar a esa persona. Si conociste a la persona que falleció, puedes decir: quiero que sepas que en estos momentos me acuerdo de tal situación, y ahí describe una de las últimas situaciones o alguna situación que tú viviste con su familiar. Eso le va a agradar a la persona, saber que piensas en su familiar, saber que lo recuerdas. Y de esa manera transmites: te creo,
sé que estás en duelo y quiero acompañarte en este momento. Ten en cuenta el aspecto práctico. Verifica si esta persona tiene ayuda en esos primeros 15 días, en ese primer mes, alguien que haga las labores de la casa, alguien que supervise a los menores de edad que también están en duelo, alguien que pueda pagar los recibos de luz, de agua, alguien que pueda hacer cosas que quizá hacía la persona que falleció. ¿A qué te puedes ofrecer? ¿Qué está en tus manos hacer, si vives cerca o si estás a la distancia? Promueve hacer un video de homenaje para esa persona fallecida. Convoca a las personas que lo conocieron, pídeles que graben un videíto, junta las fotos y videos de esa persona y entrégaselo al familiar. Esa va a ser una excelente herramienta. Además, que promueves un espacio a las condolencias. Así, gente que vive en el extranjero, por ejemplo, podría mandar un video, un audio, para que llegue de una manera ordenada a la persona que ha perdido a su familiar. No todos quieren ver el video o recibir una llamada en el momento, pero si tú entregas un video, quizá quien ha perdido al familiar pueda decir, bueno, ahora sí quiero ver ese video. Y si reúnes a muchas personas, estarás haciéndole un gran favor que acompañará en su duelo. Si le dices, ya sabes que puedes contar conmigo, llámame cuando quieras. Si ya le dijiste eso, no dejes de llamar, porque la persona que esté en duelo difícilmente te va a llamar, pero tú puedes mandar un mensajito diciendo te llamo a tal hora, o puedes de frente llamar, y si no te contesta, dejas un mensaje empático. Las personas no siempre quieren escuchar los mensajes, pero si supieran que tú tienes una escucha activa, si supieran que tú vas a decir palabras que ayuden a transitar su duelo, si la persona supiera que vas a validar sus emociones, probablemente sí te contestaría el teléfono. Estas son solo algunas sugerencias. ¿Qué otras muestras de empatía podrías tener? Compártelas. Ahora pasaremos a ver qué puedes pensar y hacer si has perdido un familiar por coronavirus. Sé que empiezas ahora tu duelo sin abrazos, sin los rituales del velorio y del entierro. Y por eso es importante que expreses. Está bien que llores y está bien que no llores. Está bien que llores muchas horas, pocas horas, algunos días. Está bien que se pasen días sin llorar y que de pronto vuelva el llanto. Siempre está bien llorar. No te reprimas el llanto. Es necesario, es imprescindible, es inevitable. Y si tu cuerpo te pide llorar, llora. Puede ser que alguien te haya dicho, tienes que ser fuerte. Y quizá tú has pensado que está bien ser fuerte. La verdad es que solamente tienes que ser tú y expresarte. Recuerda que la mayoría no sabe qué decir ante el dolor del otro. Esto no se aprende en el colegio, y si no lo aprendes en la casa, puede ser que quien está frente a ti te diga una frase desatinada. Quiero que sepas que para algunas personas escuchar el sufrimiento ajeno o ver el dolor ajeno les es como para otros ver sangre, los asusta y no saben qué hacer y pueden hasta huir. Aún quienes te quieren pueden tener una conducta poco empática. Tolerancia a las diferencias es lo único que te puedo decir. Y deseo que tengas por lo menos un par de personas con quienes compartir y con quienes poder expresarte a diario. Evita aislarte. Aun cuando a veces prefieras no hablar y no ver a nadie, es importante que de vez en cuando aceptes una llamada o una visita. Si tienes temor a lo que te vayan a decir y piensas que de repente va a ser algo desatinado, practica la asertividad. Tú puedes decirle algo así como, gracias por venir, gracias por llamarme. Entiendo que tienes buena intención, pero en estos momentos no me ayuda lo que me dices. La otra persona se dará cuenta de eso. No te sientes ayudado por lo que te dice. Y está bien. Date permisos para descansar. Si una mañana no te quieres levantar, no hay problema, duerme hasta tarde. Si tienes insomnio en las noches, también está bien. Poco a poco tu organismo podrá volver a descansar. En estos primeros 15 días has afrontado situaciones muy duras y quizá hasta te has dedicado a hacer trámites. Entonces, poco a poco recupera esos momentos en los que comas bien, esos momentos en los que descanses y date el permiso cuando el cuerpo te lo pida.
No hay problema. Escoge un objeto que usó tu familiar o que tiene un significado para ti y colócalo en un lugar que sea importante para ti, ya sea dentro de tu cuarto o en algún lugar visible para los demás. Quizá hay varios miembros en la familia que quieren escoger un lugar de la casa donde poner una mesa con una cajita y poner objetos importantes que les recuerden a ese familiar. Puedes tener un objeto para ti, un objeto que esté muy cerca a ti y otro objeto que esté en la mesa donde los familiares han puesto otros objetos. Ambas cosas son válidas. Sobre las pertenencias de tu ser querido. Quizá te has preguntado ¿y a quién pertenecen sus cosas? Pues en cada familia hay una respuesta válida. ¿A quién pertenecen sus cosas? Tu familia va a tener una respuesta. Generalmente, la gente se pone de acuerdo en repartir las cosas entre la gente que quiso a ese familiar. Y si hoy no sabes qué hacer con sus cosas, no hagas nada, no hay apuro. No te apures en regalar cosas. Espérate, llegará un momento en el que vas a saber qué hacer y vas a querer hacer algo al respecto. Tus familiares y tú, si aman a este ser querido que se fue, sabrán cómo ponerse de acuerdo poco a poco. No tienen que tomar una decisión hoy. ¿Te has preguntado cuántas veces ir al cementerio? La respuesta es las veces que te ayude a ti. ¿Cuántas veces? Puede ser muchas, pocas. En época de pandemia es más difícil ir al cementerio, pero tú ya sabes que ahí hay un lugar donde el día que quieras puedes ir a expresar. Puedes ir solo, puedes ir acompañado. Y si por el momento no quieres ir, también está bien. Recuerda que está bien ir y está bien no ir. Todo lo que a ti te ayude ahorita es bueno para ti, valga la redundancia. Además, toma en cuenta que cada familiar va a afrontar este tema de ir o no ir al cementerio de manera diferente. Tolera esas diferencias. Algunos querrán ir más, otros querrán ir menos y esperemos que respeten también tu decisión. Aprende a respetar que cada persona tiene una forma diferente de afrontar el duelo. Tú puedes estar en la etapa de la tristeza y otra persona puede estar en la etapa de la cólera. Otro familiar puede estar en la etapa de la ansiedad. Y si todos no están en la misma emoción, a veces puede ser visto como algo positivo. Positivo en el sentido de que están transitando el duelo. Pero a veces puede generar conflicto porque tú puedes querer confrontar a alguien diciéndole ¿y por qué no lloras? Y alguien puede molestarse contigo diciéndote ¿por qué lloras tanto? Cada uno está en una etapa diferente del duelo. Y si tu familiar fue cremado, ¿qué hacer con las cenizas? Lo que a ustedes les haga bien. Conservarlas en un lugar no visible de la casa o ponerlas en la cajita en un lugar visible de la casa. Todo eso está bien. Ya llegará un momento en el que quieran cambiar de lugar esas cenizas o moverlas a otra casa. O quizá tu familiar, antes de morir, dijo, si algún día yo muero, quisiera que mis cenizas se echen al mar o se echen en la tierra donde nací o la cajita se entierre en la casa donde vivimos. Cada costumbre es válida. Exprésate con tus costumbres y con el arte. Si tocas un instrumento musical, puedes tocar la pieza que le gustaba a ese familiar, puedes componer una pieza, puedes pintar, puedes hacer un collage, puedes cantar. Todo lo que te nazca, todo eso es válido. Puedes escribir también. ¿Sabías que en Google encuentras un centenar de libros, blogs, cuentos, escritos por personas que perdieron un familiar? Esos son testimonios importantes. Es material importante que ayuda a otros. ¿Quién sabe? Quizá tú puedas también aportar para el duelo de otros. Cuando te preguntes ¿qué me faltó decirle? Puedes decirlo hoy. Puedes escribir una carta, puedes escribir un documento y guardarlo. Ese es un ritual que te va a ayudar porque es importante que expreses. Acepta estar en reuniones online. Generalmente quien genera ese enlace de Zoom o de alguna otra plataforma para que se encuentren quienes quisieron a ese ser que ha fallecido, generalmente son personas empáticas. Quizá ese día pueden cocinar o pueden compartir
experiencias que le gustaban a la persona que ya no está. Otra forma de transitar el duelo es poner una telita negra en la puerta de la casa o en algún lugar visible de la casa. De esa manera, los vecinos pueden tener una actitud empática. No solamente dejar de hacer tanta bulla, sino también dejar una carta o preparar la comida de esa semana o por lo menos traer un postrecito para el día. Confiemos en que los vecinos pueden tener una conducta empática si se enteran que en tu casa ya no está ese ser querido. Si te ayuda ver el álbum de fotos, abrir ese documento en la computadora donde hay muchas fotos de este familiar, puedes hacerlo. También puedes crear un video de homenaje a este ser querido. ¿Sabías que en YouTube se encuentran un centenar de videos de homenaje a bebés fallecidos, a personas que vivieron pocas o muchas décadas? Si eso te ayuda, también es válido. Evita ver noticias. Ya bastante información tienes. Si no eres periodista, no necesitas más información. Ten por seguro que puedes vivir muchos días y semanas sin tener más información. Me preguntaban el otro día, ¿está bien escribirle a su WhatsApp? ¿Está bien llamarlo a su celular? La respuesta es sí. Todo lo que te haga bien está bien para ti. Antes, cuando no existía la tecnología, solamente se escribían cartas, manualmente. Si ahora era una costumbre que tenías con este ser querido y le escribías mensajes de texto, ¿por qué no lo vas a hacer ahora? En esos primeros meses está bien para ti. Estoy segura que no te vas a quedar con esa conducta. No hay nadie que se quede con esa conducta toda la vida. Exprésate. Esa conducta era cotidiana para ustedes y ahora que ya no está ese ser querido, te puede ayudar a hacer esta conducta. Una forma más de transitar el duelo es recordar, recreando recuerdos. Crear es recordar y recordar es recrear. Puedes tener imágenes que en algún momento te van a hacer sonreír. Gabriel García Márquez decía, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Por eso, aprecia y valora tus recuerdos. También recuerda que nunca tuviste el control de la aparición de la pandemia. Tú no eres culpable de que tu familiar se haya contagiado. Si te preguntan, ¿y de qué falleció, cómo falleció y cómo fue? Puedes tener una respuesta asertiva. En estos momentos no me ayuda a contar cómo murió. La gente a veces es curiosa y la gente a veces quiere calmar su propia ansiedad y por eso quieren tener los detalles. Es preferible que seas tú quien hable cuando quieras hablar de detalles. Ojalá la gente no te pregunte detalles de la muerte de ese familiar. Si ocurre que desde que alguien te ve, te pregunta ¿y cómo falleció? ¿Y cómo fue? ¿Y qué le pasó? ¿Y por qué tuvo COVID? Si alguien viene con esa ansiedad y te pregunta eso, tú tienes derecho a ser asertivo y a decir gracias por tu interés, pero en estos momentos no me ayuda a contarlo. ¿Cómo te impacta este duelo en un duelo previo? El anterior duelo, si lo tuviste, fue diferente, porque tuviste la oportunidad de hacer un velorio y estar acompañado en un entierro. Pero sobre todo porque tú eras una persona diferente. Y además, la persona que ha fallecido es otra persona. Valora cada duelo es diferente. Es normal que sigas con preguntas. No todas las preguntas van a tener respuesta ahora, ni las relacionadas al tema médico, ni las relacionadas a tus emociones. Tolera el proceso, porque es eso, un proceso. Es normal que en el proceso de duelo quieras dar un orden a todo lo ocurrido. Eso llegará poco a poco. Hay quienes se saldrán de chats tras haber leído algo poco empático, o quizá porque no quieren leer sobre la vida de otros y tampoco quieren escuchar ni recibir preguntas. Tú, ¿en qué chat compartes tus emociones? ¿Quieres crear un chat? Anímate. Quizá hay algunas personas que comparten tus valores, la empatía, la solidaridad, la compasión, y de repente ahí puedes expresarte a diario. Finalmente te diré que el proceso de duelo podría
finalizar con la idea, que puede provocarte un poquito de tristeza, por supuesto, de que no volverás a ver a esa persona, no volverás a darle cariño ni a recibir su cariño. Ese proyecto de vida ya no existirá. Vivirás el proceso de aceptar esa realidad y pasarás del dolor a pensar: no lloro tu muerte, celebro tu vida, agradezco que hayas estado en mi vida. Yo te di lo mejor de mí y tú me diste lo mejor de ti. Aun si fueron días, meses o años los que compartimos, te quiero y sé que me quieres. El tránsito por el duelo y la adaptación a una nueva realidad supone un cambio de pensamientos. Nunca se olvida. Se aprende a recordar diferente, se aprende a recordar la vida en su justa dimensión. Puedes llegar al momento en el que recuerdes solo los momentos lindos compartidos. Si fueron muchos, si fueron pocos, fueron momentos de ustedes y tienes derecho a tenerlos en tu memoria para siempre. Para llegar a la última etapa del proceso de duelo, la aceptación, es preferible transitar por todas las emociones que te vengan, los pensamientos que te vengan. Llegará el momento en el que puedas centrarte en el aquí y en el ahora, teniendo esa imagen de ese ser querido que te acompañará para toda la vida. Sé que es muy pronto para ti imaginar esto. Hagamos lo que está en nuestras manos hacer. Dirigir nuestras emociones y conductas a partir de lo que pensamos. Y en medio del duelo, ayudemos a otros con empatía. Deseo para ti que te ayudes y que sigas ayudando a otros.